Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Bueno, es el segundo domingo donde la Iglesia del Señor no se reúne, como la Escritura dice, cuando os reunís como congregación, como la asamblea reunida para partir el pan y la copa, haciendo memoria de la obra de Cristo por amor a cada uno de nosotros, lo cual no significa que no lo hagamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, meditando en la palabra de Dios y que el Señor ocupó nuestro lugar. Eso no podemos dejar nunca de recordarlo. Pero quiero en esta tarde animarte a poder juntos leer un pasaje de la palabra de Dios en este domingo, donde no nos podemos reunir, pero sí podemos ministrarnos y bendecirnos a través de las redes sociales. Quiero invitarte a leer Lucas capítulo 4, verso 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, y esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, tenemos este pasaje que también nos lo relata Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1 versos 12 y 13. Un pasaje muy conocido y un pasaje donde podríamos tratar de sacar también algunas enseñanzas para nosotros en este tiempo. Jesús venía del Jordán, venía de ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo quería bautizar, dice: tú vienes a mí cuando yo tengo que ir a ti. Y él le dice: deja, porque es mejor así, es necesario que cumplamos toda justicia. Y el Señor fue bautizado porque se involucró y se identificó, mejor dicho, con el mensaje de Juan. Y ahí, entre tantos que se bautizaban, Dios Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, mostrando muy bien a todos quién era el Señor. Pero a partir de ahí viene la siguiente situación, que es la que leímos. Dice que el Espíritu Santo lo lleva al Señor al desierto. Dice Marcos que el Espíritu lo impulsa a ir al desierto. Dice Mateo, Espíritu también en mayúscula. Está claro que Dios quiso que Jesús vaya al desierto con un propósito. Había un propósito para Jesús, para que Él vaya al desierto. Y Él allí tiene tres situaciones, porque vino el tentador a Él. Vino el tentador a Él. Y lo primero que te quiero decir en esta tarde es que nosotros estamos aislados en un desierto, pero que sin duda Dios preparó esto para vos y para mí. Con un propósito. Dios preparó esto con un propósito. Y nosotros somos los responsables de entender y de saber cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué quiere que pasemos por este tiempo? El Señor pasó 40 días en el desierto. Y dice que vino a Él el tentador. Lo primero que quiero decirte es que, a pesar de que estemos en este desierto, a pesar de que no estemos en el roce con el mundo, en el subte, en medio de la oficina con tus compañeros que no conocen al Señor, en medio de la escuela con tus amigos que no conocen al Señor, que no estemos en el roce ese que a veces nos puede hacer dudar de nuestra santidad o nos puede... De todas maneras, no solo ahí va a venir el tentador, sino también en el desierto de este momento. Puede venir el tentador a tu vida para tentarte con qué cosas. Bueno, nunca Él va a venir a tentarte con nada que no necesites y con nada que no te guste. Por lo cual,
Él va a venir en este tiempo, aún estando con tu familia, aún estando aislado, a tentarte. Y va a tentarte para que dejes a Dios de lado, la palabra de Dios de lado, la adoración y el servicio de lado, como hizo o como quiso hacer con el Señor Jesús. Y lo primero que Él le dice es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, dice que estas piedras se conviertan en pan. Y lo que yo te decía es que Él nunca va a tentarte con nada que no necesites o con nada que no te guste. El Señor venía de un ayuno de 40 días. No estaba mal comer, pero estaba mal aceptar la propuesta de Satanás. El Señor no quería saber nada con negociar con Satanás. Satanás le decía, bueno, mira, si eres hijo de Dios, bueno, acá no hay nada en juego, no hay ninguna duda, yo sé que soy el hijo de Dios, y yo sé que estoy acá porque el Señor quiere. Así que Él lo rechaza de cuajo y le dice una frase maravillosa, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O eso dice Mateo, Lucas dice, sino de toda palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que saber es que la verdadera vida, tiene dos componentes, la vida física y la vida espiritual. Y a ambas hay que alimentar. Seguramente habrás ido al supermercado en estos días, quizás es hasta para lo único que salís, para ir al supermercado, alguna pavadita más, para estoquearte de comida para estos días. Bueno, Dios quiera también que tomes la misma actitud para con las cosas espirituales, que utilices estos días para estoquearte de las cosas espirituales, para estoquearte de llenarte de Dios, de poder orar, de poder leer su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando no tenés al Señor, no hay una verdadera vida. Hay solamente vida orgánica, la que se alimenta del pan. Pero cuando el Señor está en la vida, los dos componentes verdaderos se unen, la vida orgánica y la vida espiritual. Y esto forma la verdadera vida. Y aparte dice, de toda palabra de Dios. Otra reflexión que quiero llevarte en esta tarde es, no al salmito, no al proverbio antes de irme a acostar, no arrancar la buena semilla y leerlo. No está mal, por supuesto, pero no te quedes con eso. Toda palabra de Dios. Los libros de Moisés, los salmos, los profetas, los evangelios, las cartas pastorales, toda palabra de Dios. Segundo punto, dice, y el diablo le dijo, verso 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Y aquí hay un segundo desafío, donde también Satanás pone en juego muchas bases espirituales, muchas bases de fe. Lo primero, lo tienta al Señor, le dice, si eres hijo de Dios, y lo quiere llevar a su terreno. Pero acá ahora lo lleva a un lugar donde Satanás siempre quiso ir. Isaías 14 y Ezequiel 28 nos cuenta que él quiso llegar al trono de Dios. Donde están las estrellas de Dios pondré mi estrado. Y aquí, como siempre, él le quiso robar la adoración a Dios. Él quiso ser el centro de la adoración de los hombres, desde siempre. Y ahora lo quiere hacer con el Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y en un momento de tal necesidad, de gran necesidad, el Señor, este 40 días que está en el desierto, no ve a nadie, no tiene vida social, no tiene comida, no tiene ninguna situación. Y en esa situación de necesidad, y en esa situación tan especial, le propone todo. Todos los reinos de la tierra. Dice, porque a mí me fueron dadas, y yo se la doy a quien yo quiero. Y acá el Señor, por supuesto, le da un golpe letal a Satanás, y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ni se te ocurra por un segundo pensar que
voy a tener algo que ver con vos o con darte algo a vos, de algo que solo le corresponde a Dios. Y yo pensaba también en esto, ¿no? De lo que es querer tomar el atajo. Satanás siempre propone el atajo. Dios marca un camino y Satanás propone el atajo. Satanás propone el atajo para no esforzarte en las cosas que Dios te pide. Satanás propone el atajo para que las cosas te sean más fáciles, entre comillas, y al principio. Satanás propone siempre el atajo. Pensaba, por ejemplo, en los novios, que quieren disfrutar de estar juntos como un matrimonio, pero quieren el atajo y lo quieren hacer antes. Y eso está mal, sin pasar por el tiempo de preparación que Dios quiere. Pensaba, por ejemplo, en un estudiante que se hace un machete y toma el atajo para querer tener los mismos resultados que aquel que estudió. Pensaba en aquel que quiere enriquecerse quizás, y que quiere tomar el atajo, los que quieren enriquecerse rápidamente, dice la Biblia que serán traspasados de muchos dolores. Satanás siempre propone el atajo y le propone los reinos de la tierra. Y uno dice, pero si eres el creador de todo, dice Colosenses que por él, para él fueron hechas todas las cosas. Y dice 1 Corintios 15 que todo le será dado y puesto debajo de sus pies. Simplemente no era el momento. No era el momento de Dios. El momento de Dios era para que esté ahí, en el desierto, aislado, y hasta que Dios quisiera. Y Satanás le propone el atajo. Esto también tiene que ser una enseñanza para nosotros. Entonces, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y segundo, la adoración al Señor y el servicio a Dios. Dios no quiere compartir servicio ni adoración con nadie. Por eso nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, que no se puede servir a dos señores. Tenemos que dejar la idolatría de lado. El Señor, el servicio al Señor y la adoración al Señor. Y por último, dice que lo lleva al pináculo del templo, a la mismísima Jerusalén, y le cita la palabra de Dios. Y le dice que se tire del pináculo del templo, si era hijo de Dios, volviendo a poner en duda, échate de aquí abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el Señor responde mágicamente, maravillosamente, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Quiero leerles, para terminar, un párrafo del libro Según Lucas, de David Gooding, donde sobre este pasaje se refiere y dice, Jesús era hijo de Dios y es empujado por el diablo no solo a confiar en la escritura que prometía al Señor protección angelical, sino también a dar confianza y testimonio de su fe, poniendo en práctica esa escritura, algo que era totalmente erróneo, ¿no? La tentación era sobremanera sutil, dice Gooding, pero el Señor descubrió el engaño. Era un desafío no para confiar en Dios, sino para tentarle. No para demostrar que era hijo, sino para abusar de su relación filial. Ninguna palabra había venido de parte de Dios para instar a Cristo a echarse del templo, ninguna exigencia de la obra de Dios demandaba este acto y ninguna necesidad humana requería esto. El único motivo posible habría sido que Cristo o bien la vanagloria, o bien el deseo de probar a Dios, a fin de ver si era capaz de cumplir con su promesa. Y la Escritura prohíbe que el hombre pruebe a Dios de tal manera. Cristo responde dando un mensaje claro. Dios no está a prueba. No hay ninguna duda acerca de su fidelidad que requiera que ésta sea puesta en examen. Echarse del templo sería tomar la iniciativa y obligar a Dios a respaldar la acción para evitar el desastre. O si no, en caso contrario, ser acusado de infidelidad si Dios no lo hiciera. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quería invertir los papeles del hombre y de Dios, pero el Señor nos deja esta maravillosa enseñanza. No tentarás al Señor tu Dios. No hagas cosas tontas. No pongas en peligro tu vida espiritual, de manera que el Señor tenga que salir a respaldarte. No pongas la cabeza en la boca del león, pensando que Dios va a ir a abrirle la boca al león para que no la cierre. No tientes al Señor tu Dios. Y bueno, son algunas de
de las enseñanzas que el Señor nos deja en este pasaje. Finalmente, cuando Satanás vio frustrado cualquier intento de tentar al Señor, se fue. Y aquellos ángeles que Satanás quería mandarles a que vengan a socorrerle en el momento que no era el de Dios, Dios los envía a socorrer al Señor. Dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Esos mismos ángeles que no era el tiempo de Dios cuando Satanás lo pedía. Vinieron para servirle y darle sin duda todo lo que necesitaba en esa situación. Queridos, estamos pasando este tiempo en el desierto. Sin duda Dios nos trajo aquí para que paremos la pelota, levantemos la mirada, pensemos, leamos, reflexionemos, oremos y valoremos. Pensá para qué Dios nos trajo aquí. Pensá para qué Dios te trajo aquí a este desierto. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué quiere de la iglesia? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere de vos? Quiere que aprendamos a valorar, quiere que volvamos a las prácticas de las cosas que hemos dejado, quiere que valoremos, ¿qué quiere el Señor de vos y de mí? Ahora te dejo lo último. El verso 14 dice que cuando el Señor salió del desierto, volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Que el Señor nos bendiga y podamos salir de esta prueba en el poder del Espíritu para seguir llevando el Evangelio, para seguir sirviéndole y para seguir honrando su nombre. El Señor te bendiga en este domingo y esperemos pronto volver a estar juntos. Dios te bendiga.